Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy exploramos a fondo la figura de Jane Addams, un nombre, bastante conocido en la historia estadounidense, pero cuya profundidad quizás se nos escapa a menudo. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes muy rico: análisis biográficos, estudios sobre su filosofía pragmatista, miradas críticas a sus ideas y debates sobre la vigencia de su legado. La misión es clara: trascender esa imagen de Addams como simple fundadora de Hull House. Queremos descubrir a la filósofa pública, a la pragmatista radical, cuyo método de pensar y actuar tiene ecos sorprendentes en nuestros dilemas actuales, desde la desigualdad a la polarización o la búsqueda de la paz. Vamos a meternos de lleno. Empecemos por situarla. Jane Addams nace en 1860 en Cedarville, Illinois. Viene de una familia influyente. Su padre, senador republicano y abolicionista, dejó una huella imborrable. Pero su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de su madre y por problemas de salud, una tuberculosis vertebral que le afectó físicamente, de por vida. A pesar de todo, recibió una educación sólida para la época en el Rockford Female Seminary. Sin embargo, como muchas mujeres de su clase y tiempo, sintió la frustración de las puertas cerradas. Un viaje a Europa lo cambió todo, ¿verdad? Esa visita a Toynbee Hall en Londres. Absolutamente. Toynbee Hall, una de las primeras settlement houses, casas de asentamiento, fue una revelación. No era caridad desde arriba, era gente educada viviendo en un barrio obrero, compartiendo y aprendiendo. Esa experiencia fue, el catalizador. Al volver a Estados Unidos, en 1889, junto a su amiga Ellen Gates Starr, funda Hull House en un barrio de inmigrantes de Chicago. Y Hull House era mucho más que un comedor social o un lugar donde dar clases. Las fuentes insisten en que Addams lo vería como un laboratorio viviente. ¿Qué significaba eso en la práctica? Pues significaba que era un espacio de inversión total. Ella y sus colaboradoras, muchas mujeres universitarias sin otras salidas profesionales, no iban allí a ayudar de 9 a 5. Vivían allí, compartían la vida del barrio, sus problemas y sus aspiraciones. Era un centro de investigación social y acción comunitaria. Aprendían de los vecinos tanto como ofrecían servicios. Addams acuñó el término sociología viviente para describir este enfoque. Entender la sociedad participando activamente en ella, ¿sabes? Incluso investigaban problemas como la recogida de basuras, las condiciones laborales o la mortalidad infantil, usando esos datos para presionar por cambios. Se dice que llegó a tener 2000 visitas semanales. Ella misma vivió allí 46 años, casi toda su vida adulta. Vaya tela. Fascinante. Y aquí entramos en uno de los puntos clave que resaltan las fuentes. Addams no era solo una activista incansable, era una filósofa pragmatista. ¿Cómo encaja esa etiqueta filosófica con esta vida de acción tan intensa? Encaja perfectamente porque para el pragmatismo, especialmente el de la época de Addams y su círculo con figuras como John Dewey, la acción y la experiencia son el centro de la filosofía. El pragmatismo, desconfía de las grandes teorías abstractas, de las verdades eternas. Se pregunta, ¿qué consecuencias prácticas tiene esta idea? ¿Funciona para resolver problemas reales, aquí y ahora? Una idea es válida si nos ayuda a navegar y mejorar el mundo. Entonces Addams llevaba el pragmatismo del aula a la calle, por así decirlo. Exacto, pero de una forma muy particular, a menudo llamada pragmatismo social o incluso radical. Su laboratorio no era la universidad, era Hull House, era la ciudad. Ponía el énfasis absoluto en la experiencia social compartida. La verdad y la moralidad no se descubrían en solitario, sino en la interacción, en el diálogo, en el conflicto y la cooperación con otros, especialmente con aquellos cuyas voces normalmente no se escuchaban, los inmigrantes, los trabajadores, las mujeres, los pobres. No trabajaba para ellos, sino con ellos. Ahí radica la diferencia, ¿entiendes? Entendido. Sí. Y desde esa base pragmatista y social, ¿cuáles serían las ideas filosóficas centrales que desarrolló? Las fuentes mencionan varias. Sí, hay algunas que son recurrentes y muy potentes. Quizás la primera es su concepción de la democracia como modo de vida. Esto es crucial. Para Addams, la democracia no era solo ir a votar o tener ciertas instituciones. Era sobre todo una práctica ética cotidiana. Una práctica ética. ¿Cómo es eso? Significaba cultivar activamente la empatía, el esfuerzo por entender perspectivas distintas, la escucha atenta, la cooperación para resolver problemas comunes.
Se aprendía a ser demócrata haciendo democracia en la comunidad local, en el sindicato, en la asociación de vecinos, en Hull House misma. Lo desarrolló brillantemente en su libro Democracy and Social Ethics de 1902. Era algo que se construía desde abajo, día a día, vamos. Luego está su idea de la ética social. Adams criticó la moralidad individualista de su tiempo, esa que se centraba solo en las buenas intenciones o la virtud personal. Ella decía: un momento, la moralidad también tiene que ver con las estructuras sociales. ¿Son justas las condiciones laborales? ¿Es digna la vivienda? ¿Hay acceso a la salud? Criticó la caridad tradicional por paternalista y propuso un altruismo social basado en la interdependencia, en reconocer que el bienestar de uno está ligado al de todos, cruzando las barreras de clase. Eso suena, muy actual. Ya llevamos dos ideas fuertes: democracia como práctica y ética social. ¿Qué más? Tercero, la centralidad de la experiencia y la investigación empírica. Como decíamos, Hull House era un laboratorio. No actuaban por impulsos o creencias abstractas, investigaban. Recopilaban datos, hacían mapas, famosos los Hull House Maps and Papers, realizaban encuestas, observaban directamente las condiciones de vida y trabajo. Ese conocimiento, pegado al terreno, era la base para diseñar intervenciones y para defender reformas. El conocimiento útil surgía de la interacción no solo de los libros. Tiene sentido que su pragmatismo la llevará a valorar tanto la evidencia concreta. Ajá. Y nos quedan dos ideas importantes, según las fuentes: paz y feminismo. Correcto. Cuarto, su visión de la paz positiva y el internacionalismo. Adams fue una pacifista convencida y muy activa. Su oposición frontal a la Primera Guerra Mundial le granjeó muchísimas críticas. La llamaron traidora, antipatriota. Fue un coste personal enorme, ¿eh? Cofundó la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILL-LIPF, una organización clave hasta hoy. Y su pacifismo no era solo oponerse a la guerra. Había algo más ahí. Sí. Ella hablaba de una paz positiva. No bastaba con la ausencia de conflicto armado. La paz real requería construir activamente condiciones de justicia social, de dignidad, de cooperación internacional, de entendimiento mutuo entre pueblos. Creía firmemente en el poder de las redes de la sociedad civil, especialmente de mujeres, para tejer esa paz desde abajo. Su libro Newer Ideals of Peace, de 1907, es fascinante en este sentido. Y su labor fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, en 1931. Y finalmente, su feminismo pragmático, a veces ligado a la metáfora del civic housekeeping o gestión doméstica cívica, Adams reivindicó el valor público de las habilidades y la ética del cuidado, tradicionalmente asociadas a las mujeres y al ámbito privado. La idea de que gestionar una ciudad se parece un poco a gestionar una casa. Algo así, pero usado estratégicamente, claro. Argumentaba que la ciudad, con sus problemas de salud pública, educación, bienestar, necesitaba precisamente esas habilidades de cuidado, limpieza, orden, mediación, tradicionalmente femeninas, para ser bien gestionada. Era una forma inteligente de legitimar la entrada de las mujeres en la esfera pública, de decir, oye, nuestra experiencia es relevante aquí. Ahora bien, esta metáfora, aunque útil en su momento, pues también ha generado debate, como veremos luego. Definitivamente, un cuerpo de pensamiento muy rico y muy anclado en la acción. Hablemos del impacto práctico. ¿Cómo se tradujo todo esto en cambios concretos más allá de Hull House? El impacto fue considerable, la verdad. Hull House se convirtió en un motor de reformas en Chicago e Illinois. Adams y sus colegas, figuras como Florence Kelley, Alice Hamiltone, las hermanas Abbott, lucharon y consiguieron mejoras en la legislación sobre trabajo infantil, seguridad en fábricas, compensación por accidentes laborales, creación de tribunales juveniles, servicios de salud pública, inspección de viviendas. Su método era implacable: investigar, documentar, proponer soluciones y presionar políticamente. O sea que combinaban el trabajo social directo con la incidencia política basada en evidencia. Muy interesante. Exactamente. Y no solo eso, influyó en la propia concepción de la administración pública, con su idea de maquinaria cívica, civic machinery, la necesidad de crear instituciones que realmente facilitaran la participación ciudadana. Además, es considerada una figura fundacional de la sociología estadounidense, especialmente de la Escuela de Chicago.
Colaboró con académicos, publicó estudios sociológicos pioneros y desarrolló conceptos propios. ¿Conceptos como cuál? Mencionaste antes la sociología viviente. Sí, y también otros interesantes como la conciencia bifurcada. Se refería a esa tensión, a esa incomodidad moral que sienten las personas de entornos privilegiados cuando se enfrentan directamente a la pobreza y la injusticia que en parte sostienen su propio bienestar. Es una reflexión muy aguda sobre los dilemas éticos del reformador social, ¿no crees? Sí, desde luego. Y, por supuesto, fue pionera en el uso de métodos cualitativos como la observación participante, mucho antes de que se teorizaran formalmente en la academia. Vamos, una adelantada a su tiempo. Queda claro su enorme influencia, pero las fuentes también nos invitan a una mirada más compleja, señalando aspectos problemáticos o controvertidos. Creo que es necesario abordarlos para una comprensión cabal, ¿no? Sin duda, un análisis honesto hoy en día no puede eludir las sombras o las tensiones en su figura y pensamiento, siempre intentando comprender el contexto histórico, sin que eso signifique justificarlo todo, claro. Las fuentes señalan principalmente 3 áreas. ¿Cuáles serían esas áreas? Primero, sus vínculos con la eugenesia. Este es un punto delicado, la verdad. Como muchos otros reformadores progresistas de su época, Adams se movió en círculos donde las ideas eugenésicas, la creencia en la mejora de la raza humana a través de intervenciones sociales y a veces biológicas, tenían cierta circulación. Participó en conferencias y organizaciones donde se discutían temas de higiene social que hoy asociamos con la eugenesia. Las fuentes documentan estas conexiones. El grado de su adhesión personal a las ideas eugenésicas más duras es objeto de debate académico, pero bueno, la relación existió y es una mancha desde nuestra perspectiva actual. Es importante conocer esa parte del contexto, ¿sí? ¿Qué más? Segundo, ciertas actitudes raciales ambiguas. A ver, Adams condenó públicamente los linchamientos y criticó el racismo, eso está claro. Sin embargo, algunos de sus escritos y acciones reflejan los prejuicios raciales comunes de la sociedad blanca de su tiempo. Usó lenguaje o mantuvo su puesto sobre determinados grupos étnicos o raciales que hoy resultan problemáticos. Además, tuvo desencuentros documentados con activistas afroamericanas tan importantes como Ida B. Wells, lo que sugiere que su compromiso con la igualdad racial tenía límites o puntos ciegos vistos retrospectivamente. Entiendo. Complejidades que no se pueden ignorar. ¿Y la tercera área de crítica? Tiene que ver con la metáfora que mencionamos antes, la gestión doméstica cívica, civic housekeeping. Aunque fue una herramienta retórica eficaz para abrir camino a las mujeres en la política local, algunas críticas posteriores señalan que al hacerlo podía reforzar indirectamente estereotipos de género, vinculando a las mujeres principalmente a roles de cuidado y gestión, aunque fuera en la esfera pública. Adams intentó darle un filo crítico, pero la ambivalencia de la metáfora es innegable. Vale, entonces tenemos una figura pionera, enormemente influyente pero no perfecta, con contradicciones propias de su tiempo y su posición. Con toda esta riqueza y complejidad, ¿por qué sigue siendo relevante Jane Addams hoy? ¿Qué nos dice para el siglo XXI? Nos dice muchísimo, y en temas candentes. Su pensamiento y su práctica ofrecen claves muy valiosas. Por ejemplo, frente a la desigualdad creciente, Adams nos recuerda que las soluciones no pueden venir solo desde arriba, sino que requieren construir solidaridad y organización desde la base, trabajando con las comunidades afectadas, reconociendo su saber y su agencia. Su modelo de Hull House inspira enfoques de desarrollo comunitario participativo. Eso conecta directamente con muchos debates actuales sobre participación ciudadana, claro. Totalmente. Y ante la polarización política que sufrimos, su idea de la democracia como una práctica cotidiana de empatía, de buscar entender al otro, de debatir constructivamente y colaborar en problemas concretos a nivel local, es un antídoto necesario contra la crispación y el enfrentamiento estéril. Nos llama a buscar ese terreno común en la acción compartida. Una llamada a la acción muy pertinente, la verdad. ¿En qué otros ámbitos resuena su voz? Pues mira, en un mundo plagado de conflictos, su defensa radical de la paz, no como mera ausencia de guerra, sino como construcción activa de justicia y cooperación internacional, su paz positiva, sigue siendo fundamental. Y su énfasis en el papel de la sociedad civil y las redes de mujeres como agentes de paz es algo que hoy se reconoce cada vez más. ¿Y para las políticas públicas o la educación también tiene algo que decirnos?
Desde luego, para el desarrollo comunitario y las políticas públicas, el modelo de Hull House, como ese laboratorio cívico donde se investiga, se experimenta con soluciones y se aprende colectivamente, sigue siendo una inspiración para diseñar políticas más pegadas a la realidad y con mayor implicación ciudadana. Y para la educación, su insistencia en que la ciudadanía democrática se aprende ejerciéndola a través de proyectos comunitarios, aprendizaje-servicio, deliberación, desafía los modelos educativos más pasivos o puramente teóricos. Parece que su legado tiene muchísimas ramificaciones. Sí, y una última conexión importante es con la ética del cuidado. Su trabajo puso en valor la importancia de la vida cotidiana, del cuidado mutuo, de la responsabilidad colectiva por el bienestar, temas que hoy están en el centro de debates feministas y sociales sobre cómo organizar una sociedad que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro. Pensemos en la importancia que daba a las guarderías, al apoyo a las familias trabajadoras. Es muy potente. Realmente, al revisar estas fuentes, Jane Addams emerge como una figura mucho más poliédrica de lo que sugiere la etiqueta de trabajadora social. Fue una filósofa pragmatista hecha y derecha, que vivió sus ideas, que las puso a prueba constantemente en lo que ella llamaba la gran fragua de la vida. Su gran aportación es quizás esa fusión inseparable de pensamiento crítico y compromiso práctico radical con la justicia social, la democracia vivida y la paz. Así es. Demostró que la filosofía no tiene por qué ser un ejercicio académico encerrado en una torre de marfil. Puede ser, y quizás debe ser, una herramienta para entender y transformar el mundo desde dentro, embarrándose, compartiendo la vida y aprendiendo de aquellos a quienes se pretende apoyar. Una filosofía encarnada, vamos. Y quizás la pregunta que nos dejan flotando estas lecturas para darle una vuelta es esta. En nuestra época tan dada a abordar los problemas sociales desde la distancia del análisis experto, la gestión técnica o la política de despachos, ¿qué podríamos aprender si recuperásemos el núcleo del método Addams? ¿Cómo cambiarían nuestras soluciones si nos sumergiéramos más en esa sociología viviente, en esa comprensión profunda que nace de la experiencia compartida, borrando las líneas entre observador y participante, reconociendo que el conocimiento fluye en ambas direcciones? Ahí queda la pregunta.